¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, agrándalo un poco. Ya, mejor. Ya, doctor. Bueno, empieza, doctor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el complejo fibrocartílago triangular. Bueno, para hablar sobre este complejo o este compartimiento, tenemos que mencionar que el dolor en este compartimiento de la muñeca principalmente va a ser muy frecuente en la consulta. Por ende, la exploración física del compartimiento, en este caso cúbito-carpiano de la muñeca, va a ser primordial, ¿no? Para podernos orientar al diagnóstico y nosotros debemos de evaluarlo sistemáticamente basándonos en la anatomía y en la biomecánica que se va a dar, ¿no? Bueno, hablando sobre la anatomía y biomecánica, el complejo fibrocartílago triangular va a estar conformado principalmente por 7 estructuras anatómicas, las cuales les voy a detallar. El primero va a ser el fibrocartílago triangular, o más bien llamado también disco articular. Este se va a articular principalmente con los polos proximales de los huesos semilunar y piramidal y van a estar compuestas de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 2. Luego tenemos al menisco homólogo, el cual va a ser llamado meniscoide. Este ya también va a corresponder a la pared interna del, bueno, acá en la imagen, ¿no? Les puedo mencionar, ¿no? El meniscoide, el cual va a pertenecer a la parte interna, ¿no? De la cápsula articular y va a estar compuesta de tejido sinovial, el cual va a estar muy vascularizado e inervado, ¿no? Luego vamos a tener a los ligamentos radiocubitales distales palmar y dorsal. Estas se van a subdividir en haces de fibras proximales y distales. En este caso, el proximal va a extenderse desde la zona cortical palmar o dorsal y va a seguir o va a culminar en la fovea de la epífisis distal del cúbito. Y se menciona que tiene algunas fibras como las fibras de tipo Sharpei. En cuanto al otro tipo, que sería el distal, ya también, este se va a extender también desde la zona cortical palmar, pero va a llegar hasta la base del estiloides y su tipo de inserción va a ser mediante fibras de tipo Sharpei también, pero en este caso van a ser horizontales. Luego tenemos al ligamento ulnolunar. Este se va a extender desde la fovea, como podemos ver acá, de la fovea, uh, desde la fovea del cúbito y el hueso semilunar y el ligamento ulnoquitreal, el que podemos ver en esta parte, ¿no? Luego vamos a tener al otro componente o otra estructura que va a ser el suelo de la vaina propia del tendón extensor del carpi ulnaris, que este ya también va a ser un engrosamiento de la cápsula, ¿no? De la articulación cúbito-carpiana, que se va a extender hacia la fovea del cúbito, ¿no? Y por último tenemos a la cápsula articular cúbito-carpiana, que esta va a estar reforzada, ¿no? Por los ligamentos cúbito-carpianos. Bueno, acá se presenta, bueno, se enumera, ¿no? Las preparaciones anatómicas de lo que ya les comenté, el meniscoide, el receso pestiloideo, el ligamento radiocubital dorsal, el ligamento ulnotriquetral y el ligamento ulnar, ¿no? Es bueno también mencionar que este complejo va a tener 3 componentes, los cuales van a tener diferentes funciones. En este caso, mencionado anteriormente, se dice que el disco articular, el menisco homólogo y el ligamento ulnar y el ligamento ulnotriquetral van a tener la función de soportar y contenerle el margen cubital del carpo,
los ligamentos radiocubitales distales, ya también palmar y dorsal, van a permitir la función de la estabilización primaria del radio al cúbito durante la pronosupinación del antebrazo, y el otro componente que va a ser el suelo de la vaina propia de la, en este caso sería del, del extensor carparis ulnar, y la cápsula cubitocarpiana van a tener también la función de estabilización, pero secundaria ya también, del radio al cúbito durante la pronosupinación. Bueno, dentro de su inervación se menciona que va a estar compuesta o va a estar inervada por el nervio interóseo posterior, como podemos verla aquí, y con algunas ramas articulares del nervio cubital y una rama sensitiva dorsal, que van a proveer la inervación de todo el área, ¿no?, de este componente. También se muestra que dentro de su inervación de este complejo hay la existencia o la presencia de los corpúsculos de Ruffini, que estos van a estar distribuidos en todo el complejo, y estos van a estar hallados tanto en la periferia o en el interior, ¿no? Y se deduce por ello que es la importancia de este complejo de fibrocartílago triangular, ¿no?, en la inducción de los reflejos propioceptivos y nociceptivos en la muñeca, ¿no? En cuanto a su vascularización, eh, este complejo va a tener una vascularización de las ramas de la arteria cubital y de las ramas palmares y dorsales de la arteria interósea anterior, pero se menciona que solo un 15 a 20% va a vascularizarse de la superficie del complejo, ¿no? O va a tener un aporte vascular. Y la vertiente radial y la zona central van a ser avasculares principalmente. Bueno, hablando sobre la clasificación de las lesiones del complejo, bueno, solo voy a tocar la clasificación de Palmer, la cual es la más conocida y la más conocida, por así decirlo, la cual se presentó en el año 1989 por el, por el, por el autor, ¿no?, Palmer, el cual este autor diferenció las lesiones, ¿no?, en traumáticas o degenerativas, y las clasificó, ¿no?, según su localización tanto anatómica y topográfica. Y es por ello que en este listado se ve, ¿no?, la clasificación. La clase 1 va a ser conocida como traumática y la clase 2 como degenerativa. La clase 1 va a tener un subtipo, las cuales vamos a tener el 1A, el cual va a ser una perforación central, como podemos ver en la imagen acá, en la zona vascular del disco. 1B va a ser una desinserción de la periferia ulnar, que esta puede estar asociada a fractura del estiloides cubital, o no puede haber una fractura del estiloides cubital o esté asociada, ¿no? El 1C ya también va a ser una desinserción distal del carpo de los ligamentos ulnolunar y ulnotriquetral, ¿no? Y el 1D, que va a ser una desinserción radial ya también, la cual va a estar asociada a una fractura de la cavidad sigmoidea del radio, sin una fractura de la cavidad sigmoidea también. En cuanto a la clase 2, más conocida como degenerativa, esta va a ser conocida como un síndrome de impactación cúbito-carpiano. Esta también se va a subdividir en varias clases: 2A, el cual va a ser el adelgazamiento central del complejo fibrocartílago triangular; el 2B, como el adelgazamiento del fibrocartílago asociado o no a condromalacia en la epífisis distal cubital; y la 2C, que va a haber una perforación asociada o no a condromalacia en la epífisis distal cubital ya también. La 2D va a ser una perforación asociada o no a epífisis distal cubital, más la presencia de la perforación del ligamento lunopiramidal. Y la 3E, el cual es
una perforación del complejo asociada o no a una epífisis distal cubital y a una perforación del ligamento lunopiramidal y artropatía cubitocarpiana. Lo que tenemos que tener en cuenta de esta clasificación de Palmer es que las lesiones tipo 1A y tipo 1B van a ser las que se van a presentar con más frecuencia y las de tipo C en la clase traumática van a ser un poco habituales. Y eso sería todo, doctor. Un poquito de vez redunda sobre la sintomatología. Ahí, Sí. ¿cómo viene la presentación clínica del paciente? Ya. El paciente principalmente va a acudir al centro de salud porque va a presentar un dolor en el compartimiento, ¿no?, cubital del carpo. También se menciona que al momento de llegar el paciente, nosotros podemos escuchar como un clic en la zona cubitocarpiana. Va a haber una inestabilidad también al momento de la pronosupinación, en tanto su biomecánica, y el paciente también nos puede referir de que ha tenido una caída sobre la muñeca, ¿no?, en hiperextensión, mientras que el antebrazo se encontraba en pronación. Muy bien, Daniel. A ver, siguiente cuestión del radio. Bien, la radio. Ya, doctor, ya lo presento. Ya, doctor. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con la exposición que corresponde a la arteria, a la vascularización de lo que es el antebrazo, y vamos a hablar específicamente de la arteria radial y de cómo vamos a describir anatómicamente desde la región del antebrazo hasta la muñeca. Como sabemos, la arteria radial es un vaso sanguíneo grande que proporciona sangre oxigenada a la cara lateral del antebrazo, de la muñeca y la mano, y esta, junto a la vena radial, discurre distalmente sobre la parte anterior del antebrazo. En menos del 1% de la población, esta arteria radial toma un trayecto superficial en la tabaquera anatómica. En cuanto a su recorrido, la arteria radial se forma de la bifurcación de la arteria braquial en la fosa antecubital y discurre distalmente, sirviendo como un punto de referencia para la división entre la banda anterior y los compartimentos posteriores del antebrazo. Esta, junto a la arteria cubital, se va a originar como una bifurcación de la arteria axilar en la fosa cubital y van a servir junto a la arteria cubital como las principales perforantes del antebrazo. Después de esta bifurcación, la arteria radial va a discurrir a lo largo de la cara lateral del antebrazo, entre específicamente los músculos brachioradial y el flexor radial del carpo, e inmediatamente próxima a la muñeca se va a dividir en las ramas palmar superficial y profunda, formando así una anastomosis con las ramas distales de la arteria cubital de la mano, que al final vamos a explicar que son los arcos vasculares. Y finalmente la arteria radial desemboca en el antebrazo, la muñeca y la mano. A nivel del antebrazo, la arteria radial se va a dividir en una arteria recurrente radial, que esta va a surgir después de que la arteria radial se desprende de la arteria radial inmediatamente debajo del codo, y va a viajar superiormente para que ahí se forme una anastomosis con la arteria colateral radial en la articulación del codo. Otra de las ramas a este nivel va a ser la rama carpiana palmar, que es un vaso más pequeño que surge cerca del borde inferior del pronador cuadrado y atraviesa la parte frontal del carpo. Se anastomosa en este nivel con la rama palmar del carpo de la arteria cubital, y
una pequeña rama de la arteria radial va a surgir cerca del borde inferior del pronador cuadrado, va a correr hacia adelante y atraviesa ocasionalmente los músculos tenares. A nivel de la muñeca, vamos a encontrar una rama dorsal del carpo. Este es un término anatómico para la anastomosis de la rama dorsal del carpo de la arteria radial y la rama dorsal del carpo de la arteria cubital cerca de la parte posterior de la muñeca, y va a estar formada por las ramas dorsales del carpo de las arterias cubital y radial, y también se anastomosa con la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior, y van a formar un arco que va a emitir las arterias metacarpianas dorsales. Ahora, hablando ya de los arcos vasculares, vamos a tener a nivel de la muñeca lo que es el arco palmar profundo y el arco palmar superficial. Ambos son una red arterial que se encuentra, el palmar profundo es una red arterial que se encuentra en la palma y va a formarse principalmente a partir de la parte terminal de la arteria radial, y contribuye a la arteria cubital a través de su rama palmar profunda mediante una anastomosis. Esto va a contrastar con el arco palmar superficial, que podemos ver en la imagen, que está formado predominantemente por la arteria cubital. El arco palmar profundo va a descansar sobre las bases de los huesos metacarpianos y sobre los interóseos de la mano, y está cubierto por la cabeza oblicuo del músculo aductor del pulgar, de los tendones flexores de los dedos y de los lumbricales de la mano. Y junto a él, pero corriendo en una dirección opuesta hacia el lado radial de la mano, se encuentra la rama profunda del nervio cubital. El arco palmar superficial se va a localizar más distalmente que el arco palmar profundo, y este arco palmar profundo va a tener aproximadamente el ancho de un dedo proximal a este. La conexión entre los arcos arteriales palmares profundo y superficial es un ejemplo de anastomosis y puede probarse mediante una prueba que es la prueba de Allen. Y de este arco palmar profundo van a emerger las arterias metacarpianas palmares. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Hasta ahí una parte. ¿Quiénes están pendientes? El de la guía práctica clínica, ¿no? Ya, nos vamos ahora con la exposición que les voy a presentar acerca de las fracturas del antebrazo, ¿ya? Ahorita les comparto. Chile se ve. Ya. Bueno, ahí como ven, ya ven la anatomía, pero en otro escenario, ¿no? Por eso es que es importante conocer bien, recordarlo bien, repasar bien sobre la anatomía, porque muchas veces cuando ya entramos al campo de las lesiones, toda la anatomía, o gran parte de la anatomía, va a cobrar otras posiciones, otras disposiciones de lo que es normalmente. Y a veces hay que tener que estar recordando lo más que se pueda los puntos de inserción, los puntos de tanto de inserción, ¿no? Los puntos donde están sobre todo las zonas neurovasculares. Y es por eso importante, por ejemplo, en el antebrazo, conocer ese recuerdo que les ha hecho su compañera acerca de todo lo que es la arteria radial y sus puntos distales, ¿no? Cómo se forma el arco palmar profundo, el arco palmar superficial. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de fracturas de antebrazo, vamos a tener los siguientes puntos a considerar. Bien. Como en la metodología anterior, van a darle una lectura a los que voy llamando. Zárate. Ah, no, que Zárate no está, ¿no? Presente, Zárate. doctor. Terán.
Sí, doctor. Tuvo algunos problemas para conectarme, pero ya entré. A ver, Ya. Fracturas de antebrazo. Objetivos. Revisar el concepto de antebrazos como una... Solamente voy a poner. ya. Revisar el concepto de antebrazo como una articulación. Discutir la valoración, los problemas y las opciones de tratamiento de las fracturas de antebrazo. Revisar las opciones de excesos quirúrgicos y discutir las complicaciones y resultados. ya, por ejemplo, en este caso, nuestro objetivo van a ser estos puntos, ¿no? Durante esta sesión. Tenemos que conocer el concepto del antebrazo como una articulación, o sea, es como un todo. Es como decir, la articulación del codo, ¿no? Es una zona dinámica, móvil, que cualquier alteración de esta articulación va a ocasionar lamentablemente una disfunción. Es por eso que el antebrazo se considera como una articulación. Por eso es que ayer han visto, y es muy interesante porque ahora, por ejemplo, como ya han visto el día de ayer ya la biomecánica, pueden recordar con más facilidad lo que hemos trabajado, ¿no? Lo que han hecho los compañeros, ¿sí? Entonces, han visto cómo está funcionando la pronosupinación, ¿no? Como el radio, ¿no? Y el cúbito juegan cuando están en contracción los músculos supinadores, los músculos pronadores, ¿no? Han visto cómo al contraerse tanto el pronador redondo, el pronador largo, producen el mecanismo de pronación. Y además incluso hay que tener en cuenta los movimientos de supinación, ¿no? Por ejemplo, la supinación que realiza el bíceps. Entonces, todos estos elementos hacen que el antebrazo se convierta en una zona de, entre comillas, articular. Entonces, otro escenario que hay que ver es valorar los problemas, las opciones de tratamiento que hay que tener en el antebrazo. Técnicamente en el antebrazo ya ahí vamos a ver que el tratamiento ya tiene que ser casi perfecto. ¿Por qué? Porque una articulación tiene que estar en casi un escenario 100% funcional. Entonces, y también nos está mencionando acá, vamos a ver opciones quirúrgicas que se utilizan para estos casos, ¿no? Cuando tenemos diferentes opciones. Y también vamos a ver qué pasa cuando hay algunas complicaciones, qué resultados se puede ver. Muy bien, ahí, bueno, únicamente esta parte ya lo hemos visto en la biomecánica, solamente para recordarles, ¿no? Los elementos claves acá son la membrana interósea, como ya les he dicho, esta membrana juega parte de este cúmulo de la articular que estamos hablando, ¿no? Normalmente hay dos articulaciones, tanto la articulación superior o proximal, que pertenece al lado del codo, y la articulación distal, que pertenece a la muñeca. Sin embargo, todo este escenario donde está el, la membrana interósea, ese también fue un escenario muy importante, porque son los que van a ocasionar pues, estos movimientos, como les mencionaba, de supinación y pronación, que ya lo hemos visto el día de ayer. Entonces, no solo es eso, sino ya vamos a ver en total 6 articulaciones. Hay como están viendo la cúbito-humeral, la radiocapitellum, ¿no? La radiocubital proximal, la radiocubital distal, la radiocarpiana, la membrana interósea, ¿no? Entonces, al repasar, ¿no? Cúbito, humeral. Los del cúbito, acá. Húmero, acá cúbito humeral, ¿no? Ahí, aquí vemos bueno, esta radiografía está un poco, no es bueno presentarla así, pero en este caso, la zona proximal es esta, ¿no? Esta es la zona proximal y esta es la zona distal, o sea, donde está la muñeca, ¿no? Y ahí se puede ver estas articulaciones que están mencionadas como al inicio bien quedado. Y evidentemente acá se hace un refuerzo de lo que ya han expuesto mis compañeros sobre la biomecánica, pero acá ya es la patológica, ¿no? Cómo las fuerzas musculares van a tender a desplazar las fracturas, ¿no? Por ejemplo, ya lo han visto acá, cómo está la posición normal, pero ya cuando pasa una fractura, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo,
esta es la zona, como he dicho, la zona proximal. Proximal donde está el codo. Y esta es la zona distal donde está la muñeca. Entonces, en la zona proximal vemos las inserciones, ¿no? Por ejemplo, aquí está, a ver qué músculo es, qué inserción. Vamos con yucra, yucra jara. Yucra, Presente, doctor. Es sí. el... ¿Quién se está insertando acá? ¿Dónde está el puntero? No, ese es el... Sí, lo tienes en la punta de la lengua. El que te ayude a ver a Segovia. braquial, doctor. Claro. A ver qué dice ver a Segovia. ¿Vera? ¿Está presente o no? No, está en la lista de los que no estaban ya listo. Después está Vargas León. Es el bíceps braquial, doctor. Muy bien. ¿Cómo es se llama esa zona? Los del puntero. Tubérculo radial. Tubérculo radial. Es el tubérculo bicipital, ¿no? Entonces ven cómo esta zona es la que va a empezar a tirar cuando se contrae el bíceps para arriba. Y en el ¿qué cosa más hace el bíceps braquial? Hace una supinación. Y como ven acá hay otro elemento anatómico. ¿Qué es esto? A ver, se me olvida. Humeres o mente. Humeres, Sí, doctor, presente. ya ves el puntero, ¿no? Sí, doctor. Ya. ¿Qué elemento anatómico? El músculo supinador, doctor. Con los supinadores. Ay. Corto, doctor. Ya. ¿Y este? Y ahí nomás, mejor tú ya no. Humeres, no. Tuco Moreno. Presente, doctor. ¿Y qué músculo es este? El pronador redondo, doctor. Ya, ¿no? Entonces se dan cuenta acá fácilmente en esta figura te puedes guiar lo que estamos hablando, ¿no? Como el fragmento, el tercio proximal, estirado y desplazado hacia, entre comillas, lateral. Hace una rotación incluso. Entonces, cuando nosotros queremos reducir significa colocar este borde óseo, afrontar los dos. Este no nos va a dejar con facilidad reducir. ¿Por qué? Porque la fuerza que tienen estos músculos no va a permitir con facilidad. Entonces tenemos que ver las dos pinzas reductoras y con fuerza tirar, vencer esa fuerza, afrontar los dos extremos del hueso. Entonces, y ahí normalmente lo que solemos usar una vez que están ya enganchados, podemos, en este caso, por ejemplo, que es un trazo transverso, podríamos estar pensando ya en colocarle una placa, pues, una placa que le dé una estabilidad absoluta, porque es la que estamos buscando. Ahora, acá abajo es también cuando ya se produce ya la fractura, más en el tercio medio inferior, ya casi está ahí, ¿no? Entonces vemos como ya también las dos, como ya es distal a los dos, a este escenario biomecánico, cómo se produce ya también la fractura, ¿no? ¿Cuál es la inclinación que tiene los elementos articulares? O digo, los elementos radiocubitales, ¿no? ¿Qué disponen? ¿Qué disposición tienen? Y los que ocasionan esta disposición son netamente, pues,
los elementos anatómicos que hemos conversado, el tornado cuadrado, han visto ahí con tranquilidad cómo se mueve el tornado cuadrado, cómo ejecuta su función para pronar, ¿no? Bien. Bien. Ahí, continuamos. Riveros, Presente, Riveros, doctor. dale de tu. Consecuencias de la deformidad. Acortamiento, angulación, pérdida de la curva radial, pérdida de la alineación, mayor pérdida de movilidad y mayor pérdida de la función. Bien. ¿Quiénes estaban en el grupo de exposición de biomecánica de antebrazo? Muñeca, Chile. A ver, grupo 3. ¿Alguien quiere responder a la pregunta acerca de, quieren comentar acerca de la angular, no, de la pérdida de la curvatura radial? Hablaron acerca de por qué es importante la curvatura radial. ¿Cuál es esa curvatura radial? ¿Cómo es lo normal? A ver, el que ha puesto esa parte, les voy a dar opción, si no les llamo uno por uno. ¿Ya? A ver, hola. Doctor, si más bien no recuerdo, bueno, cuando se refiere a la curvatura radial, entiendo como la concavidad del radio, ¿no? Entonces, nos va a permitir la pronación del antebrazo, lo que yo recuerdo. Bien. Como están viendo, ahí en esta zona, en esta radiografía, ven pues que hay una fractura radiocubital, ¿no? Casi transversal en ambos lados. Y entenderán pues que al producirse estas fracturas, lo que van a hacer inmediatamente es romper la alineación del tamaño normal, y eso va a causar un acortamiento. Y la angulación que están viendo acá, ¿no? Y hay un ángulo que se forma, se pierde la curvatura radial, ¿no? La pérdida de la alineación va a ocasionar una pérdida de movilidad y pérdida funcional. Y evidentemente la consecuencia de esta deformidad va a ocasionar finalmente una impotencia funcional. Por eso es que nosotros cuando hacemos la descripción de la semiología hablamos de impotencia funcional en el antebrazo cuando está en la fractura. Los mecanismos de las fracturas pueden ser compresión axial, o sea, digamos, el paciente cae sobre la mano, flexión, hay una sobreextensión, sobredistensión, rotación, hay una torsión del antebrazo y un traumatismo directo, un golpe, digamos, en el antebrazo. Bien, Ramos Robles, Ramos, Presente, doctor. Ya. Investigaciones. Radiografía en 2 planos deben incluir ambas articulaciones. En tomografía es raramente indicada. La resonancia magnética es útil para valorar la lesión del cartílago articular de la articulación radiocubital distal. Y la angiografía es vital en casos de lesión vascular. ¿no? Justamente ahí es importante, ¿no? No podemos confiarnos en una sola radiografía, digamos una lateral o una AP. ¿Por qué? Porque en 2 planos ya lo vamos a ver como básico si hay una fractura. La tomografía está raramente indicada, pero se puede dar en algunos casos, por eso sobre todo cuando hay lesiones a nivel articular. La resonancia magnética, ya su compañero les habló ampliamente hoy día acerca del cartílago o fibrocartílago articular de la radiocubital distal, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traer esto? ¿Y cómo se evalúa, ¿no? Como son partes blandas, empezamos a pedir una resonancia magnética
que nos puede dar información acerca de la lesión. Y obviamente en la angiografía, ya hemos hablado hoy día también acerca de la lesión vascular, que es no la lesión, sino la anatomía vascular del radio, ¿no? Entonces, vemos que cómo la arteria radial se dispone, pero parece que para nosotros, para examinarlo, todo lo que ustedes han expuesto, que han expuesto, se puede ver con tranquilidad en una geografía, ¿no? El recorrido, la palma del menor, la palma mayor, se dibuja con una geografía. Bien, esto es la clasificación de control de antebrazo, simplemente porque recuerden la clasificación A o ¿no? Por ejemplo, esto tenerlo en cuenta un poquito para que ya vayan entrando en el sistema AO de la asociación de osteosíntesis. Esta clasificación es 1 del antebrazo, o digo del húmero, le ponen 1 del húmero, 2 del antebrazo, 3 del fémur, 4 del radio peroneo, digo, no, tibio peroneo. ¿No? Esos son los números, 1, 2, 3, 4. Y le ponen 2 por el lugar, ¿no? Si es diaficiario, es 1, 2. Diaficiario radicular, 2, 3, 2, igual, igual, ¿no? Entonces, incluso estos se subclasifican en tipo A, B, y C, como es el trazo. Neolico corto, es en ala de mariposa, es cobijuto, eso ya les da otro nombre. Bueno, hasta ahí por lo menos deben saber lo básico del AO. Ahora, vemos ahí, hay fracturas que son bien típicas, ¿no? Características, como tenemos la luxación articular de Montella. A propósito de Montella, es un tema muy especial también, que nos va a hablar entonces, le comunicas a tu compañera, Vera Segovia, Shirley, que me va a hablar acerca de la luxación no, la fractura de Montella, en sí. ¿Ya? ¿Me está escuchando, Shirley? Y me va a hablar sobre que haga una exposición de la fractura de Montella. Eso lo va a hacer en 5, nomás 5 diapositivas, no quiero más que sea puntual nomás. Porque eso tiene que ser. Sí, lo tienen que conocer bien, pero de todas formas hay que ahondar un poquito en ese escenario. Bueno, ya como hemos tratado ese tema, vamos a avanzar un poquito. Y para tu compañero a ver, Sara, te queda no está, ¿sí? ¿O sí está? Sí está, ¿no? Sí, doctor. Sara, que Carla, ¿también? Presente, doctor. ¿Sí está? Sí, doctor. Y acá Arias, ya. Presente, doctor. A pasa Arias. ¿Ya Sí, está doctor, presente? presente. Ya, pues, es Sí, que doctor. va a trabajar el Galeazzi. El Galeazzi es otro de los de las alturas típicas, para que puedan darse cuenta porque tienen mecanismos muy particulares estos dos. Bueno, en general, cuando hablamos de las fracturas hay que ver la clasificación de la fractura, ¿no? A ver, Ramos Robles, Quispe, Santa Cruz. Quispe, Santa Cruz, Carlos Eduardo. ¿Está presente? Quispe, Santa Cruz. Doctor, Ya me dijo entonces, que está con problemas de internet. ¿eh? No he Sí, escrito estaba nada. presente, pero se ha desconectado. Entonces está tratando de arreglar su internet ahorita. Ya. Entonces hay que conversar con Quispe, Santa Cruz, y ver con él de la fractura de Galeazzi. Chile. Has anotado, ¿no? Ya listo. Entonces continuamos con Pilares Roque. Listo.
Ya. En este escenario ven la foto. Tipo de fotos son pues ya cuadros muy este, comprometedores. Aquí hay lesiones de vasos en ellos. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede ocasionar el famoso síndrome comportamental. Y cuando hablamos de síndrome comportamental, pues ya han visto cómo es el recorrido de la arteria radial, no puede haber compromisos serios. Y son pues los que le dan vida a todo el antebrazo y la mano. Entonces, hay que ver en la fractura si hay lesión de tejidos blandos, cuánto de desplazamiento hay, cuánto de conminución hay. Conminución se refiere al número de fragmentos que están ahí, cuánto de afectación articular está viendo, tanto en la articulación radiocubital proximal o distal, cuál es el grado de osteoporosis que tenga, porque muchos pacientes son osteoporóticos, sobre todo los ancianos, ¿no? Entonces, esos escenarios tenemos que tener en cuenta en estas fracturas. Muy bien. Núñez Salcedo. Núñez. Sí, doctor. Objetivos de tratamiento. Reducción anatómica, restaurar la longitud del cúbito y radio, reducir y estabilizar las articulaciones, restaurar la alineación rotacional, reparar las lesiones de los tejidos blandos y recuperar una función normal. ¿No? Entonces, cuando estamos viendo qué vamos a hacer con esa fractura, en nuestra cabecita lo primero que tenemos que poner es que tiene que ser una revisión anatómica. Anatómica significa tal y cual como lo estamos encontrando el radio del cúbito, tiene que desarrollarse, tiene que estar, ¿no? Ahí tenemos que restar. ¿Se acuerdan que estaba angulado? Hay una radiografía que hemos visto, tenemos que devolverle la longitud, porque de acuerdo a esa longitud se mueve también la forma de supinación. Hay que estabilizar la articulación, ¿no? Evidentemente con placas, como les mencionaba, es uno de los elementos que nos ayuda acá. Hay que restaurar la alineación rotacional. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a los movimientos de supinación, depende mucho de esta alineación. Hay que reparar las lesiones de tejidos blandos, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso estamos hablando, pues, de lesiones tanto tendinosas que cumplen las funciones funcionales y recupera finalmente la función normal en todas las reglas. Bien, entonces en los objetivos del tratamiento ya hemos mencionado principios de reducción articular, principios de fijación diafical. Evaluación. Olarte Pócar. Presente, doctor. En la evaluación, normalmente a alta energía o traumatismo asociado, el codo, la cabeza, evaluar la cabeza radial, la muñeca, la articulación radiocubital distal, ver la lesión neurológica, lesión vascular, estado de la piel y la inflamación. Ah, eso es en los exámenes físicos que hemos visto, ¿no? Ustedes ya están haciendo ya la parte de práctica. A propósito de la parte de práctica, ya tienen que rotar nuevamente los, los, las áreas que les tocaban, ¿no? Por ejemplo, evidentemente a los que les ha tocado hombro, ya han hecho la vez pasada codo. Ahora les tocaría muñeca. En ese escenario, ¿no? Una rueda, no tan netamente. Los que han hecho, por ejemplo, caderas, ya les va a tocar rodilla. Pues ya tienen que hacer eso ya también. ¿Por qué? Y básicamente lo tienen que hacer con netamente en esto ya quiero que lo hagan en práctica ya, o sea, que se estén evaluando entre ustedes en cada grupo este escenario, ¿no? De cómo estamos en la semiología. Entonces, en este caso de las fracturas, tenemos que tener en cuenta cómo está el codo, por dónde está la cabeza radial, qué pasa cuando hay una lesión neurológica, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan de la inervación del nervio radial, ¿no? ¿Qué va a ocasionar su lesión?
una lesión vascular. ¿Qué va a ocasionar una lesión vascular de la arteria radial? ¿Qué puede ocasionar? El estado de la piel, cómo está, y la zona inflamatoria. Muy bien. Entonces, pilares. Pilares nos toca. Pilares. ¿Pilares lo qué? Ya. Entonces, cuando decimos en nuestra cabecita así, pues este es un tratamiento quirúrgico. Cuando vemos que hay una solución de fractura tanto de cúbito y la también cuando es una fractura aislada, ¿no? Cuando es aislada de uno de ellos y está desplazado, entonces también decimos que hay que tratar quirúrgicamente, ¿no? Entonces recuerda, si son los dos huesos, de hecho ya tratamiento quirúrgico. Si es uno solo y está desplazado, de hecho es quirúrgico. Si no está desplazado, podemos darle incluso la posibilidad de tratamiento conservador. Y obviamente las fracturas de Monteja y Galeazzi, cuando van a poner sus compañeros, van a darse cuenta que también requiere un tratamiento de tipo quirúrgico. Y obviamente la fractura abierta, como la que han visto en el inicio, también entra aquí. Muy bien. Núñez Salcedo. Sí, doctor. Tratamiento quirúrgico, toma de decisiones, acceso quirúrgico, Palmar, Thompson postero externa, Point proximal del cúbito, el cúbito o el radio primero, un distractor, fijador externo o está enclavado intramedular o injerto óseo. Bueno, en este escenario, en esta diapositiva, ustedes pueden ver qué decisiones vamos a tomar y nos hacemos esa pregunta, ¿no? En la siguiente podemos responder. Pero obviamente ya están las preguntas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por cúbito? Pues ya. ¿Qué vamos a usar para reducir, para esta fractura? ¿Sobre ser un trabajo? ¿Qué vamos a poner injerto? Vamos a contestar. Bien. Cuando tenemos una fractura en el cúbito, lo que nos hacemos es hacemos un acceso, es el acceso subcutáneo o abordaje subcutáneo del cúbito. Evidentemente ya sabemos hacia dónde está localizado el cúbito y aperturamos, ¿no? Y podemos encontrar con facilidad el cúbito y poder hacer nuestra resolución. Ahora, cuando queremos entrar al radio, tenemos un acceso que se llama el acceso posterior, abordaje o acceso se llama. Y como pueden ver, este acceso o posterior externo, vamos a encontrar un elemento que se llama, venga ahí, en amarillito, el nervio interóseo, ¿no? Este nervio interóseo es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estos son los que inervan pues, tanto la extensión de la mano, del primer dedo. Entonces, hay que tener muy en cuenta su acceso interno, ¿no? Y de lo que ha mencionado su compañera, en qué consiste el abordaje de Henry, que es un abordaje anterior del ramo, ¿no? Pueden ver ahí de dónde a dónde está yendo. Muy bien. Y en el tratamiento quirúrgico tenemos que definir qué implante vamos a usar. Vamos a usar una placa de compresión, una otra placa de bajo contacto. ¿Cuántos tornillos debemos usar? ¿No? Entonces, ahí nos da como principal posición que al menos 3 tornillos en cada fragmento, tanto en la parte proximal como en la parte distal. Ustedes pueden dar, bueno, hay que ponerle 5, 8, 7, ¿no? Entonces, así. Tiene su cantidad ya valorizada o evaluada. Y el estándar de oro para el tratamiento de la mayoría de los fracturas del antebrazo
es la fijación con placa. Tiene una tasa de consolidación del 95%, como están viendo ahí, ¿no? En el tratamiento quirúrgico se sugiere empezar por la fractura más fácil. ¿Se acuerdan de esa pregunta que decía el radio o el cúbito? Entonces, ahí es donde respondemos, ¿no? ¿Cuál es la fractura más fácil? Si tenemos una radiografía, dos elementos óseos, tanto radio y cúbito, tenemos que ver cuál es más fácil, ¿no? Y empezamos por eso. Hay que revisar las articulaciones del codo y muñeca, ser conscientes de la rotación. Muchas veces es importante eso, lo que les digo, lo que está mencionado acá, porque a veces cuando no vemos tanto la rotación del codo como la rotación de la muñeca, entonces podemos obviar algunas fracturas en estas articulaciones y eso puede ser bien riesgoso. Entonces hay que ser conscientes de la rotación del radio también, hasta dónde está rotado. ¿Se acuerdan de los elementos que rotan las radios? ¿Se acuerdan de la prueba de supinación? Por eso es importante tener en cuenta qué tanto está rotado el radio. Hay que comprobar la función de la articulación del antebrazo tras esta fijación. Ahí vemos cómo se coloca pues, la placa. La DCP. También con se está mostrando con unos separadores. El momento de la intervención. Linda Mamani o Linda. Presente, doctor. Ya. Dale tú. Momento de la intervención. Colocación de una férula y operación programada en las fracturas cerradas no complicadas. Fijación inmediata en fracturas abiertas, fracturas con riesgo de convertirse en abiertas, síndrome compartimental, luxaciones irreductibles. La operación precoz facilita la reducción, especialmente si existe acortamiento. Y en este caso, nos está mencionando en qué momento operamos. Ya lo tenemos que operar, ya se fracturó. Ahorita hay que operarle, sí o sí, y no se muere. No, hay que esperar una semana, 2 semanas, ¿no? Aquí vamos a tener unos criterios. Como menciona ahí, cuando son fracturas cerradas, que no están complicadas, podemos colocar una férula, ¿no? Y también cuando tenemos la fractura ya puede ser desplazada, no desplazada, lo que hacemos es colocar también la férula hasta que suceda la cirugía. La fijación inmediata, esto ya es pues, cuando tenemos fracturas abiertas, como las que han visto, con riesgo de convertirse en abierto. Cuando tenemos un síndrome compartimental, tenemos que ya pensar en la intervención quirúrgica inmediata. Luxaciones irreductibles también. La operación precoz facilita la reducción, entonces sí existe acortamiento. Muy bien. Ibáñez, lo hay. Ibáñez. Chile, ya no está Ibáñez, ¿no? Hola. Ya. Entonces, para Ibáñez le vas a dejar momento de intervención, fracturas. Ya, igual, en 3 diapositivas solo lo que es vascularización del cúbito, arteria cubital. Arteria cubital nomás, en el antebrazo y mano. Ya, una cosa rápida tiene que ser, ¿no? Ya. Entonces, nos hemos quedado en Guamaní o Carmaita. Guamaní, Presente, doctor. ya. Presente, doctor.
Lectura. Cuidados postoperatorios. Evitar una inmovilización prolongada. Si se fija internamente, no fijar externamente. Inmovilizar en el mínimo tiempo necesario para proteger los tejidos blandos. Las luxaciones requieren movilización. Movilización articular precoz. Entonces, aquí ya como para concluir esta diapositiva, tener claro que el antebrazo es como una articulación. Entonces imagínense que sea su articulación de la rodilla, de la cadera, lo inmovilizamos por bien tiempo. Estamos hablando 3 meses, más de 3, 4, 5 meses. Definitivamente va a tener secuelas. Igual, este antebrazo tiene que tener una funcionalidad lo más antes posible, ¿no? No se puede estar usando por buen tiempo, es al contraproducente. González Delgado. González. González. Ya. A González le dices 3 diapositivas de nervio mediano. Entonces, aquí tenemos problemas, ¿no? Pérdida de tejidos blandos, hay infecciones, sinostosis, no unión, de todos los principales problemas, aquí vemos que la refractura puede ser una de las principales, cuando se retire el implante, ¿no? Ya no quiero tener esa placa con tornillos. Este es una de las causas, pues, puede refracturarse. Resultados de la fijación con placa, un 98% curan, pues son excelentes. Tiene una buena tasa de éxito. Y finalmente, como la figura ya lo han visto, tenemos las indicaciones para el fijador externo. ¿Cuáles son estas indicaciones, Guevara Gallegos? Presente, doctor. Fijador externo, indicaciones. Fijación en puente, fracturas abiertas tipo 3B y C, cambio posterior a una fijación interna cuando lo permitan los tejidos blandos, no como fijación definitiva. ¿No? En estos casos también vamos a ver, pues, que tenemos que utilizar los fijadores externos, ¿no? Para fracturas abiertas tipo 3B o 3C, ¿no? Las 3B recuerden que son ya con la 3C sobre todo, lesión neurovascular. Y la 3B ya podemos encontrar, pues, que hay lesiones extensas con una sobreexposición de parte blanda. Escalante, Nahuamel. Escalante. Escalante. Tampoco. Ya. Él va a hablar sobre el nervio cubital. Chile. Recuerda que solo tiene que ser 3 diapositivas. No tiene que demorar mucho. Puntuando más de que nervio cubital, cordón recorrido, pam, pam, pimienta, pum. No. A ver. Ferrer Llerena. Bueno, Fiascunal y Fiascunal y Málaga. Presente, doctor. Buenas noches. Escuchamos. Enclavado intramedular. Indicaciones. Normalmente no indicado. Problemas de inestabilidad rotacional, pérdida de la curva radial, acortamiento y no unión. Puede ser útil cuando los tejidos blandos están comprometidos. En niños, y fracturas patológicas o fracturas a punto de producirse donde el implante protege al hueso y previene la fractura. Entonces, estas son por las indicaciones de la intramedular, ¿no? Cuando tenemos problemas de inestabilidad rotacional, pérdida de la curvatura radial, cuando hay no unión, ¿no? Y también es importante tener en cuenta el enclavado intramedular cuando hay tejidos blandos están comprometidos. En los niños también los usamos bastante, ¿ah? El enclavado intramedular.
en fracturas patológicas o fracturas que están a punto de producir donde el implante protege al hueso. Ahí está. Clavado. Intramedular. Finalmente, conclusiones. Charca Fernández. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Conclusiones. El análisis de mecanismo de la fractura y de las lesiones asociadas de los tejidos blandos es esencial para la planificación de un tratamiento adecuado. La reducción anatómica es esencial para restaurar una función normal. La fijación estable con placas largas y la movilización precoz son las claves del éxito. Con la fijación con placas se obtienen buenos resultados. ¿No? Entonces, aquí ya se resume todo lo que hemos hablado. La reducción anatómica es muy importante. Que la fijación estable con placas ha demostrado un buen éxito. Que la fijación con placas se obtiene el resultado deseado. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí terminamos. En la siguiente sesión, no se olvide, hay uno de los compañeros que tiene que presentar la guía práctica clínica de antebrazo. Sí, doctor. Bien. Entonces, a descansar, jóvenes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego con todos.